Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Les traigo la retroalimentación del taller 1. Un poquito tarde, pero nos demoramos solamente porque estábamos revisando de nuevo la rúbrica con las que hablamos los talleres y finalmente puliendo los criterios que pedíamos y qué era lo que se iba a considerar destacado en función del desempeño de esta sección en particular. Así que las y los invito a revisar nuevamente la retroalimentación del taller 1 vía Canvas, porque cambiamos algunos de los comentarios ya que fuimos más flexibles en algunos casos y bueno, hubo ciertas modificaciones. Esta es una retroalimentación general que tiene el objetivo de decirles cuál es la meta respecto a sus aprendizajes, cómo se están desempeñando actualmente en función de lo que han aprendido según lo demostrado en el taller y cómo deben seguir o los pasos sobre qué deben hacer a continuación en el curso y sobre su aprendizaje. Entonces, primero que todo, ¿dónde deben llegar? La idea es que ustedes puedan analizar la enseñanza y el aprendizaje de conceptos matemáticos nucleares mediante el análisis de casos. ¿Para qué? Para poder establecer criterios pedagógicos y disciplinares para el diseño y secuenciación de tareas matemáticas. O sea, la idea es que en este curso se pueda analizar con el objetivo de que ustedes después sepan qué tengo que tener en cuenta en términos pedagógicos o didácticos y en términos disciplinares a la hora de diseñar una tarea matemática y secuenciar diferentes tareas matemáticas. Entonces, ¿esto qué incluye? Crear metas de aprendizaje que sean precisas, observables, coherentes y con cierta estructura. También, formular indicadores de evaluación que sean coherentes con la meta, que sean observables, relevantes, claros, específicos, que estén redactados en positivo y con una estructura dada. También es importante que ustedes sepan identificar variables didácticas y cómo permiten graduar la complejidad de la secuencia de tareas matemáticas. Y por último, comprender los conceptos centrales del conocimiento matemático nuclear que se está estudiando en la primera unidad, que es patrones y álgebra. Entonces, todo esto les va a permitir establecer estos criterios pedagógicos y disciplinares para diseñar una secuencia de tareas matemáticas. La idea es que ustedes puedan conectar los elementos teóricos que surgen cuando analizan cómo se enseña cierto contenido y cuáles son los conceptos asociados a un objeto matemático con la evidencia extraída de los casos. Es decir, si tengo cierta situación de aula, por ejemplo, cómo este estudiante está, no sé, pensando, cómo este estudiante comprende determinado objeto matemático, qué tan cerca está de la definición disciplinar de este objeto, de lo que yo espero que él entienda por determinado objeto y así. Ahora, vamos a ir a las preguntas del taller en específico con lo mismo de dónde deben llegar. Entonces, en la pregunta 1 y 2, que eran sobre esta secuencia de tareas matemáticas, lo primero que deberían ser capaces, o lo esperado, es que creen una meta coherente con esta secuencia de tareas matemáticas. O sea, la meta debe responder a los aprendizajes que las o los docentes querían lograr con estas tareas matemáticas. Y como segundo, el aprendizaje esperado era que establezcan al menos 3 indicadores de evaluación que den cuenta de los aprendizajes que se esperan alcanzar mediante la clase. O sea, si ya tengo mi objetivo de clase, también queremos que ustedes sean capaces de establecer indicadores de evaluación en qué me voy a fijar yo en las y los estudiantes para poder determinar qué nivel de logro del aprendizaje tuvieran. Y todo esto en relación a la misma secuencia de tareas matemáticas. Después, en la pregunta 3A y en la pregunta 3B, 3A sería la identificación de al menos 3 variables didácticas que puedan hacer progresar las tareas matemáticas de la segunda secuencia que tuvieron que analizar. Y la 3B es
explicar cómo progresan estas tres variables. Entonces lo esperado en este caso es que ustedes analicen esta secuencia que es diferente a la anterior. Esta era la pregunta 1 y 2, esta es de la pregunta 3. Entonces que puedan analizar esta secuencia e identificar qué cambios hicieron las o los docentes que planificaron esta secuencia de tareas para ir aumentando la complejidad entre una y otra tarea matemática. Y luego no solo tenían que mencionar cierta variable, ejemplo, habilidad, sino explicar cómo el cambio en la habilidad permite efectivamente aumentar la complejidad entre una y otra tarea matemática. Y eso era muy importante en esta pregunta, que fueran realmente capaces de explicar y no solo describir lo que ocurre. Ahora respecto a dónde se encuentran, o sea, cuál es su aprendizaje de acuerdo a lo demostrado en el taller. La pregunta 1 tuvo un nivel de logro del 82% en promedio, que es la pregunta de crear una meta. En la pregunta 2, donde debían establecer al menos 3 indicadores de evaluación, hubo un nivel de logro del 66% aproximadamente, en promedio. La pregunta 3 tuvo un nivel de logro promedio de más del 70%. En particular, el nivel de logro de identificar 3 variables didácticas que permitan hacer progresar las 3 tareas matemáticas tuvo un nivel de logro promedio del 75% más o menos. Y la pregunta 3, pero en relación a la justificación, tuvo un nivel de logro del 78,5% en promedio del curso. Entonces podemos ver que la parte más débil está en la pregunta 2, de establecer al menos 3 indicadores de evaluación. Tenemos que, en el detalle de cómo les fue en la pregunta 2 específicamente, un 23% de las respuestas que dieron, de los indicadores que crearon, están dentro del nivel destacado. Un 7,7% de los indicadores que ustedes crearon están dentro del nivel logrado. Un 30,8%, casi el 31%, está en el nivel elemental y tenemos un 38,5% de los indicadores creados que están dentro del nivel insatisfactorio. Entonces nos importa que les quede bien claro qué es lo que se esperaba, bueno, respecto a todo, pero dado que esta fue la pregunta con menor nivel de logro promedio, sobre todo los indicadores, qué era lo que se esperaba de ustedes para que puedan mejorar en su experiencia práctica. Y por supuesto para que puedan aprender. Entonces vamos a ir pregunta a pregunta, viendo dónde se encuentran y en algunos casos propuestas de respuesta esperada. Vamos a partir con la meta de aprendizaje, que es la pregunta 1. Ustedes fueron capaces de crear en general buenas metas de aprendizaje que respondían a la estructura que nosotros les pedimos, que eran coherentes con la secuencia de tareas matemáticas. Lo esperado es que ustedes pudieran precisar el tipo de patrones y secuencia que se trabaja, es decir, una meta específica. ¿Qué patrones vamos a trabajar? Porque en cierta clase podemos trabajar, por ejemplo, solo patrones numéricos, pero no era el caso de esta secuencia de tareas matemáticas. Entonces es importante que den ese detalle. Entonces esa precisión para el tipo de patrones y el tipo de secuencia. Se esperaba también que sus metas fueran precisas, no solo en cuanto a especificidad, sino a la disciplina, que usaran bien los términos matemáticos. Entonces, si había algunas imprecisiones conceptuales, eso hacía que su puntaje bajara un poquito. Entonces, acá tenemos una propuesta de meta, que es identificar patrones numéricos y no numéricos para continuar y completar secuencias manuales, pictóricas y simbólicas, manifestando interés por el aprendizaje de las matemáticas. En esta meta vemos que hay un verbo en infinitivo, luego un contenido que es específico, que es patrones numéricos y no numéricos, una finalidad, que es para continuar y completar secuencias con ciertas características, y también una actitud asociada. En esta otra propuesta
tenemos completar secuencias manuales, pictóricas y simbólicas, identificando patrones numéricos y no numéricos, manifestando interés por el aprendizaje de las matemáticas. Acá nuevamente tenemos un verbo, un contenido, una condición y una actitud. Ahora, ¿qué han logrado ustedes de las metas? Como ya les dije, sus metas son observables, tienen la estructura, utilizan el verbo en infinitivo, e identifican qué se espera de acuerdo a una secuencia, o sea, son coherentes. ¿Qué les falta? ¿Qué hay que lograr todavía? Que sus metas sean más específicas, que no tengan imprecisiones conceptuales, que sus metas sean acotadas para una clase, que no sean tan generales, se liga con lo de específico, que también puedan establecer una actitud matemática en la meta siempre, y que su meta no olvide el contexto, finalidad o condición, o sea, qué mediador de aprendizaje se va a utilizar para lograr el aprendizaje, valga la redundancia, o para qué quiero intencionar este aprendizaje. Eso es como lo que debería guiar su construcción de metas. Ahora, pasamos al otro punto, los indicadores de evaluación, que tienen este asterisco porque fue, como ya les comenté, la pregunta con un nivel de logro más bajo. Acá les traje ejemplos de indicadores de evaluación de los distintos niveles para que los podamos analizar y luego les voy a presentar qué han logrado y qué tienen por lograr. En el nivel destacado tenemos un indicador que dice: identifica el patrón de la secuencia no numérica expresando verbalmente qué acciones siguen a continuación. Aplauso, pie, brazos. Entonces, ¿por qué este indicador está destacado? Nosotras usamos la misma pauta que ustedes tienen en Canvas para evaluar los indicadores de evaluación. Y vemos que este indicador es observable porque me dice cómo van a identificar el patrón de la secuencia, que es expresando verbalmente las acciones que siguen a continuación. Eso yo lo puedo ver. Me facilita la observación de este aprendizaje. Es coherente porque efectivamente en esta secuencia de tareas matemáticas yo busco que el niño o la niña identifique patrones. Y esto se puede ver mediante las preguntas que hacen las o los profesores en formación en la primera tarea matemática. Luego tenemos que es relevante porque realmente importa que identifiquen un patrón. O sea, es importante aprender eso. También es claro, se entiende, es específico, ya que incluso dice acá qué patrón es el que tienen que identificar. Está redactado en positivo y sigue la forma, tiene todos los elementos. Además, es preciso en términos conceptuales, a diferencia del nivel elemental, que tiene algunos detalles. En el nivel elemental tenemos el indicador, identifican y verbalizan el patrón en la secuencia no numérica corporal. Entonces tenemos sí una estructura que se cumple, pero tenemos dos verbos y vemos que uno es verbalizan. Entonces quizás verbalizan podría ser esta parte que tiene el indicador del nivel destacado. O sea, identifican el patrón en la secuencia verbalizando y ahí sigue la redacción. Entonces, se considera que este indicador cumple con el mínimo, pero aún le falta especificidad. Y también tenemos un indicador del nivel insatisfactorio, que es identifican la secuencia del patrón. Como vemos, este indicador es bastante corto. No necesariamente un indicador tiene que ser muy largo, pero este indicador efectivamente está incompleto. Vemos que tiene habilidad, tiene un contenido, pero le falta decirnos para qué van a identificar o cómo lo van a identificar. Sobre todo eso, el cómo identifican es súper importante porque me permite a mí como docente saber en qué me tengo que fijar para saber si es que de verdad lo identificaron. Cómo ocurre en el nivel destacado, que me dice que identifica el patrón y cómo lo identifica, expresando verbalmente las acciones que siguen a continuación. Entonces con eso a mí me queda súper claro qué es lo que puedo ver. Aquí sigue muy abstracto, pero al menos igual
es coherente con la tarea. Lo único que también tiene este indicador es que tiene una imprecisión conceptual, ya que dice identifica la secuencia del patrón. El patrón en sí mismo no tiene una secuencia. Entonces, en realidad lo que yo les pido que identifiquen es el patrón para completar una secuencia, por ejemplo. Pero la secuencia del patrón es impreciso, no, de hecho le quita claridad al indicador porque no se entiende muy bien a qué se refiere con eso. Entonces, a partir de este análisis, ¿qué podemos decir de sus indicadores? Sus indicadores son coherentes con la secuencia de tareas matemáticas, están escritos en positivo con su verbo en indicativo, y en general sus indicadores son complementarios entre sí para poder observar el logro del aprendizaje de la meta en su totalidad. ¿Qué hay que lograr todavía? Que sus indicadores sean más específicos para de verdad poder observar el desempeño de forma clara. Que sus indicadores tengan un contexto, finalidad o condición. Aquí no necesariamente y, sino que o, condición. Y que sus indicadores sean relevantes para el logro de la meta. Por último, sobre las variables didácticas, ¿dónde se encuentran? ¿Qué es lo que ustedes ya lograron a la hora de establecer variables didácticas que permiten secuenciar tareas matemáticas? ¿Qué han logrado? Ustedes identifican variables didácticas que sí hacen progresar una secuencia, como lo son las habilidades implicadas, el tipo de secuencia implicada, que es ascendente, descendente o mixta, y la disposición de las secuencias, que si se fijan en esta tarea matemática, la secuencia tiene una disposición diferente, como en cuadrícula, y esto podría generar una dificultad. Por lograr aún está diferenciar el concepto criterio de secuenciación con el de variable didáctica. Recuerden que los criterios de secuenciación incluyen las variables, pero también incluyen las metas y el nivel de demanda cognitiva. También por lograr es que si bien identifican variables que sí hacen progresar, también identifican otras variables que no necesariamente hacen progresar la secuencia de tareas. Por ejemplo, muchos y muchas mencionaban la longitud del enunciado, cuando en realidad ninguna de estas tareas matemáticas tenía un enunciado tan largo que pudiera dificultar la extracción de información para poder resolver la tarea. También por lograr está identificar que las variables permiten una progresión del aprendizaje que luego va a permitir un logro de la meta de aprendizaje. O sea, estas variables las modificamos para hacer progresar poco a poco el aprendizaje en cada tarea matemática y así en el conjunto de la secuencia poder lograr el aprendizaje esperado. Por último, justificar por qué las variables hacen que la secuencia sea más compleja. Si ustedes, por ejemplo, se refieren a la habilidad implicada y dicen, una variable didáctica que hace progresar la secuencia de tareas matemáticas es la variable de habilidad implicada. En el caso de la tarea matemática 1, la habilidad exigida para los y las estudiantes es continuar y explicar, y en la tarea matemática 2, las habilidades que se les exigen son continuar, explicar y comparar. Punto. Ahí me están describiendo cuáles son las habilidades implicadas, pero no me están diciendo por qué esta variable hace que la secuencia sea más compleja. Yo necesito que usted me diga, dado que la tarea matemática 2 se exigen más habilidades al estudiante y una habilidad de comparación que es más exigente en términos cognitivos, se puede afirmar que entre la tarea matemática 1 y la tarea matemática 2 hay una progresión en la complejidad dada la habilidad implicada en cada una de las tareas. A eso último que dije es a lo que nos referimos cuando acá ponemos incluir una conclusión en la justificación que señala explícitamente que debido al cambio en la variable, la tarea aumentó su complejidad respecto a la anterior. O sea que ustedes me digan, dado que en la tarea matemática 1 la variable era x, dado que en la tarea matemática 1 esta variable se presentaba así,
por ejemplo, el problema era de suma y la tarea matemática 2 aborda la resta, y que la resta es más difícil que la suma, la tarea matemática 2 es más compleja que la tarea matemática 1. Es un ejemplo que acabo de inventar, pero para que se hagan la idea. Hacer una pequeña conclusión que permita justificar explícitamente el aumento de la complejidad. Ahora, lo último, donde se encuentran respecto a los conceptos de patrones, que era lo evaluado en el taller. Ustedes establecen la idea de patrones y secuencias e identifican que hay distintas formas de crear secuencias, que distintas secuencias finalmente. Sin embargo, aún tienen que diferenciar que hay patrones repetitivos y no repetitivos, así como patrones numéricos y no numéricos. Estas son características de los patrones. Dado que hay un patrón numérico y no numérico, también hay secuencias numéricas y no numéricas. A la vez, aún tienen que diferenciar que hay secuencias que pueden ser ascendentes, descendentes o mixtas. Y son las secuencias las que tienen esta calidad, no los patrones. ¿Ya? Entonces, si hablamos de ascendente, descendente o mixto, estoy hablando de la secuencia y no del patrón. Ahora, ¿cómo deben seguir y qué tienen que hacer a continuación? Sobre la meta. Tienen que analizar la enseñanza y el aprendizaje para poder responder a preguntas como, por ejemplo, ¿qué se espera que aprendan los y las estudiantes en determinada clase? Para poder yo responder esta pregunta, tengo que saber cómo se enseña, cuáles son los conceptos fundamentales en determinado objeto matemático. También sobre la meta de indicadores, tienen que poder construirlos velando por su coherencia con el objetivo de aprendizaje y con la secuencia de tareas matemáticas. Y también tienen que preguntarse si son suficientemente específicos. ¿Se pueden acotar más estos indicadores? ¿Me permiten observar el aprendizaje? También sobre las variables didácticas, tienen que preguntarse, ¿por qué esta variable me permite graduar la complejidad de la secuencia de tareas? Y responder a esa pregunta o la respuesta a esa pregunta les va a permitir explicar y hacer la justificación que yo antes les señalaba, que es necesaria hacer. Y por último, en cuanto a los conceptos, tienen que preocuparse de ser precisos y precisas en términos conceptuales, ¿ya? Sobre todo cuando, acá no se nota mucho, pero nos referimos a que hay conceptos que se usan a veces de forma ambigua, como patrón y secuencia, que se habla a veces de patrón, a veces de secuencia y se mezclan los términos. La idea es que ustedes puedan ser precisos y precisas para no generar errores en sus estudiantes. Bueno, aquí termina la presentación, espero que les haya servido. Cualquier pregunta la pueden hacer. Mil disculpas de nuevo por la tardanza en esta retroalimentación, pero era para velar por un buen taller con buenas notas, puntajes justos y bueno, una retroalimentación más completa. Así que eso, éxito en la prueba y cualquier cosa nos escriben.